Así inició la mañana para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con esta ceremonia solemne. Hay que destacar que López Obrador piensa en el retiro y dice que allá en Palenque, Chiapas, no va a recibir a nadie, y a la única persona que eventualmente recibiría sería a Claudia Sheinbaum, la presidenta. Pero dice, no me va a ir a visitar porque es una mujer muy capaz, y si llegan manifestaciones en contra, sabré que son manifestaciones de fifís. También el presidente en ese sentido señala que se va a dedicar a escribir, se retira por completo de la política. En otros temas señala que es la DEA la principal fuente de información para las campañas de los conservadores en su contra. Destaca lo que ha hecho Anabel Hernández, tratando de vincularlo con el crimen organizado, y más recientemente lo de Genaro García Luna. Esta carta, que es una carta basura, en donde intenta vincularlo, relacionarlo con el narcotráfico. Dice López Obrador que el ex policía consentido de Felipe Calderón está muy mal asesorado y que además pues no tiene ninguna sola prueba. Si la presentara, dice, igual y se salva de la sentencia en su contra, pero el presidente está muy tranquilo. Habla también de esta pausa que hizo con autoridades de los Estados Unidos a raíz de la intromisión grosera que tuvo el embajador Ken Salazar, y también desde el Departamento de Estado se tuvo esta intervención para que no se avanzara en la reforma judicial. Dice López Obrador que a partir de su postura, pues ya ha habido más respeto hacia México. Y bueno, pues es parte de lo que ha pasado en este día después de este gran corte de caja de lo que se ha hecho en materia de reconstrucción en este país tras los sismos de 1985 y 2017. Se tuvo un recuento con los gobernadores y gobernadoras de las entidades afectadas, lo que se ha hecho, cómo se han ido resolviendo los pendientes en materia de reconstrucción, lo mismo de viviendas que de recintos históricos. Querido Miguel, te vemos, escuchamos con mucho gusto. Por cierto, les habla Jorge Armando Rocha, gran día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360, conferencia de jueves aquí en Palacio Nacional, conferencia de 19 de septiembre, y como cada año conmemoramos las acciones realizadas y rendimos un homenaje a las víctimas de los sismos de 1985, de 2017, y también recordamos el sismo de 2022. Y se hace esta conmemoración, este homenaje, y también se fortalece la cultura de protección civil, y por ello el día de hoy pues la jornada inició con este izamiento de bandera a media asta. Minutos después, el presidente López Obrador entró a Palacio Nacional y comenzó la conferencia matutina de este jueves, Jorge Armando, que contó con la presencia de los funcionarios de las Secretarías de Cultura. También estuvieron funcionarios del INAH, de la Secretaría de Educación y también de la SEDATU, quienes dieron un reporte, un balance de cómo se avanza en el trabajo de la reconstrucción por los daños que provocaron los sismos de 2017. Y es que nos preguntamos, este sismo de 2017, el gobierno que estaba en ese entonces era el de Enrique Peña Nieto. Pero recordarás, Jorge Armando, que en aquel entonces pues existía un Fonden, recursos millonarios que se destinaban para atender a la población, pero que no llegaban. Tan solo el ejemplo claro que documentamos en Canal 14 de cómo en el estado de Morelos y Puebla la gente pues la fueron a censar y ya nunca regresaron. Algunos les entregaron las tarjetas de Fonden con pocos recursos, pero fueron pues abandonados a su suerte, y llegaron personas con la intención de robarlos y les quitaron sus tarjetas. En fin, se abandonó a la población. En esos últimos 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, entra la administración del presidente López Obrador, se vuelve a hacer un censo de los daños provocados, y no solamente de la gente que resultó afectada en su vivienda, sino también el patrimonio cultural que resultó afectado. Muchos templos que forman parte del patrimonio de nuestro país resultaron dañados y estaban ahí abandonados, algunos apuntalados con vigas, otros abandonados a su suerte, y esta administración comenzó un trabajo de secretarías de Estado, no solamente una, sino un trabajo interinstitucional donde trabajaron estas secretarías de Estado. Y algunos datos duros, Jorge Armando. Se destinaron 71,277 acciones
para vivienda, para escuelas y también patrimonio cultural. Se invirtieron 33.4 millones de pesos en 889 municipios de 10 estados del país. Destacar, Jorge Armando, que se realizaron más de 62,000 acciones de vivienda y para solo vivienda se destinaron 10,000 millones de pesos como inversión social. Muchos datos se dieron el día de hoy, Jorge Armando. En la sección de preguntas y respuestas, 2 personas tuvieron la oportunidad el día de hoy de preguntar. Sobre la mesa se puso el tema de la relación México-Estados Unidos. Ya adelantabas, el presidente López Obrador, al hablar pues de cómo es ahora la relación de México-Estados Unidos, reconocer que la Embajada de Estados Unidos entendió el mensaje, ya no se ha vuelto a meter en el tema de la reforma al Poder Judicial, porque le preguntaban de esta pausa que tiene el gobierno de México con la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Dice el presidente, se entendió bien el mensaje. Y también cuando llega a hablar de Estados Unidos, llega el tema de lo de la detención, secuestro de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Dice el presidente, esta detención, secuestro, pues propició, desató la violencia que se vive en el estado de Sinaloa. El presidente dice, Estados Unidos es corresponsable de la situación que estamos viviendo ahora en nuestro país y por ello no está de acuerdo con lo que sucedió, cómo se detuvo a Ismael El Mayo Zambada. Mucho que desmenuzar respecto a ese tema. Jorge Armando, ya al final de la conferencia matutina del día de hoy, el presidente celebra la aprobación de la iniciativa de los derechos de pueblos indígenas que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Jorge Armando, ¿qué te parece la información del día de hoy? Pues como bien dices, extensa, hay mucho de qué hablar y varios mensajes políticos también. Un mensaje a la presidenta electa Claudia Sheinbaum diciendo solo la recibiría a mi presidenta, a nuestra presidenta y a nadie más, pero no va a ir porque es muy capaz, muy honesta, muy sensible. Y también este guiño a la oposición que extrañamente votó también en favor de esta reforma constitucional para la autonomía de los pueblos indígenas. Extrañamente porque pues era algo inconcluso desde los tiempos del levantamiento del EZLN y ahora pues sí, se unieron a que se aprobara por unanimidad esta reforma y el presidente reconoce esto hasta como un acto de bondad. Querido Miguel, con todo esto, ¿de qué vas a preguntar? Jorge Armando, hoy es 19 de septiembre, vamos a preguntarle a las personas, ¿estamos mejor preparados en materia de protección civil? ¿Cómo evalúa el trabajo de reconstrucción que hizo esta administración federal? Esas serán las preguntas y más adelante nos conectamos con las respuestas, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado, nos vemos. Nos conectamos adelante.